Hola, ¿cómo están? Hoy día quiero hablarles del mapa del dolor. Este fue desarrollado por el Dr. Mariano Rocabado, gran profesor y maestro nuestro, y la verdad es que es una gran herramienta para utilizar en nuestros pacientes. Personalmente la llevo usando hace muchos años y creo que es una excelente forma de entender cómo está la sintomatología articular de nuestros pacientes. Como ustedes ven en la pantalla, lo que hacemos normalmente es categorizar por colores la sintomatología de nuestros pacientes en las distintas estructuras que estamos analizando, tanto en el aspecto muscular, donde cada inserción muscular será principalmente la que revisemos. También lo haremos, por supuesto, en las fascias más superficiales del músculo, buscando justamente zonas de contractura que nos puedan indicar alguna sintomatología principalmente dolorosa. Así también en la articulación buscaremos estos puntos donde ésta se hace más sensible para que de esa forma tengamos una certeza de la sintomatología que va teniendo nuestros pacientes. El categorizar y registrar la sintomatología nos ayuda también en un sentido prospectivo. Cuando hacemos nuevas evaluaciones a lo largo de nuestro tratamiento, vamos a ir viendo cómo ocurren las mejorías o cómo evoluciona de forma desfavorable algún caso que estemos evaluando. Cuando hablamos de la evaluación clínica del ATM, vamos a tener que considerar justamente tanto el análisis muscular que ya hemos revisado en otras cápsulas, como el análisis de la articulación temporomandibular. Para esto, usamos el mapa del dolor del Dr. Mariano Rocabado. Principalmente esto se basa en la idea de que una articulación sinovial nunca debe ser dolorosa, porque básicamente está preparada para generar movimiento sin roce, gracias a sus sinoviales, y de esa manera este movimiento y esta articulación no debe ser dolorosa. Por ejemplo, las articulaciones de los dedos, vamos a ver que si uno las presiona, no genera ningún tipo de dolor, incluso aunque uno lo haga con una gran fuerza de la mano. Si es que esto mismo lo hacemos en una articulación mandibular, ni la palpación ni la sobrecarga de la articulación debiese generar ningún tipo de dolor. Cuando hablamos del mapa del dolor, básicamente lo que vamos a hacer es ir recorriendo la articulación de tal manera que vayamos categorizando, como les decía, la sintomatología que esta presenta. Esto se hace por distintas zonas. La zona número 1 de dolor es la zona de la sinovial anteroinferior. De esta manera, al contactarla, vamos a ver si existen algún tipo de sensibilidad que se ocurre normalmente porque está chocando el cóndilo contra esta sinovial. Eso quiere decir que existe algún adelantamiento del cóndilo de forma patológica y que genera este tipo de sintomatología. Lo mismo con el dolor 2, que es una sinovial anterosuperior. El dolor 3 y el dolor 4 nos van a hablar de los dolores más laterales que existen en el cóndilo o en la articulación, porque están referidos justamente a los ligamentos, tanto colateral-lateral como del ligamento temporomandibular en sí. El dolor 5 y el dolor 6 van a estar referidos a las sinoviales posteriores, que como les contaba con los sinoviales anteriores, van a estar más sensibles cuando el cóndilo genere algún tipo de impacto sobre esta zona. Y por último, el dolor 7 y el dolor 8 van a estar referidos a la zona retrodiscal. Estos dolores generalmente se van a poder pesquisar cuando el disco ya está adelantado, de tal manera que el cóndilo pueda impactarse para poder dejarlo de forma sensible. Cuando comenzamos el mapa del dolor, vamos a establecer una posición inicial para este registro. Eso lo haremos con la mandíbula levemente adelantada y con el dedo índice y el dedo medio de la otra mano estaremos manteniendo la posición entre el tragus y el polo anterior de cóndilo. De esa manera, en esta posición inicial será donde comencemos nuestro examen. En términos generales, es importante entender que la articulación temporomandibular es difícil de analizar en el sentido de que la mayoría de estas zonas dolorosas están muy cercanas unas de otras. Para comenzar este tipo de análisis, la recomendación es enfocarse en algunos dolores más característicos y fáciles de encontrar, algunos que son anteriores y otros que son posteriores del cóndilo.
Por lo mismo, vamos a dividir esta zona en una zona anterior y una zona posterior. La zona del dolor 1, como les decía, es una zona anteroinferior, que en general va a doler por microtrauma producido por adelantamiento del cóndilo. Esto generalmente ocurre en pacientes hiperlaxos o pacientes que mantengan por mucho tiempo una apertura bucal por algún tipo de tratamiento odontológico. De esa manera, el cóndilo estará excediendo su posición sobre la zona de la sinovial anteroinferior. Y en la zona de la sinovial posteroinferior es otra zona bastante dolorosa y que en general ocurre cuando existe una distracción del cóndilo que haga que en evolución habitual este se desplace en una posición más posterior, generando este microimpacto a forma repetitiva que genera el dolor de la sinovial posterior. Entonces, de esta manera vamos a hacer la ocultación del sector anterior del cóndilo y del sector posterior del cóndilo. De esta manera tenemos esta sensibilidad, estas dos grandes zonas para comenzar dentro de este proceso del mapa del dolor. A su vez, es importante diferenciar el dolor 7, que es el dolor relacionado con el ligamento posterior. Esto es importante porque en general nos va a hablar de un desplazamiento discal que ya ha ocurrido, puesto que la forma de hacerlo es movilizando la mandíbula completa en forma superior y posterior para tener esta sensibilidad de este ligamento posterior. Cuando este ligamento está distendido y por lo mismo doloroso, genera justamente este signo positivo del examen, pero esto ocurre cuando hay un disco que ya está desplazado para que uno pueda contactar esta zona bilaminar. Como manipular la mandíbula suele ser un poco más complejo o es una técnica más avanzada dentro del proceso del mapa del dolor, la recomendación es hacer morder un elemento duro en un solo lado de la mandíbula. De esta manera generaremos un fulcro que hará que el lado contrario de la mandíbula tome esta posición más superior, que cuando hace que este signo sea positivo será porque está justamente el cóndilo impactando la zona bilaminar, lo cual, como les decía, solo se puede hacer si es que el disco se ha adelantado de tal manera que exponga la zona bilaminar a esta fuerza de impacto. Ahora veremos cómo el doctor Mariano Rocabado hace la posición inicial de este examen y a su vez nos da algunos consejos para generar este mapa del dolor. Si van a hacer la articulación derecha, tienen que estar levemente hacia la izquierda, de tal manera que la mano les quede lo más funcional posible. La tendencia de usted es llegar con los dedos, pero así. Colocan su mano suavecito. Tragus, borde inferior del arco cigomático. Y sienten con el pulpejo los dedos. La tendencia es palpar con los dedos rectos. Eso es lo que no se hace. Generalmente uno graba y piensa que así es como hay que hacerlo. Luego soportan la mandíbula y le piden una protrusiva. Interesante. ¿Qué pasó cuando hiciste la protrusiva? Apareció un clic. O sea, inmediatamente ustedes ya se dieron cuenta que apareció un ruido que puede ser de reducción o de luxación. Pero apareció un ruido. Mucho cuidado. Entonces volvemos a hacer aquí, ya nos puso en alerta el ruido, llevamos la mandíbula hacia adelante, apareció de nuevo, abre, cierra. Entonces, mi dedo índice está en la parte anterior de la articulación, mi dedo medio está en la parte posterior de la articulación, y al centro está el polo lateral. Entonces, palpo y alejo toda mi mano, y dejo solamente el dedo índice. Entonces, el dedo índice está levemente rotado para que el pulpejo de mi dedo quede con la parte anterior del cóndilo. Y voy a sentir el tejido blando hasta sentir tejido duro. Suelto y relajo. Le decimos al paciente que levante su mano si siente dolor. Voy palpando, suelto y camino un poco más abajo, o sea, deslizo levemente hacia abajo mi dedo y vuelvo a palpar. Y a nivel del cuello del cóndilo aparece el dolor 1, que es la sinovial anterior e inferior, pero es sensible. No estamos buscando dolor, estamos buscando sensibilidad. Paso por la parte anterior del cóndilo, me
me voy hacia arriba, borde inferior de la eminencia articular. Y tiene una eminencia, pero bien clara. Y luego palpo hacia atrás, hacia el cóndilo. Ese es el dolor 2 que corresponde a la sinovial anterior superior. Le pido que abra su boca y veo que el cóndilo avanza, se hace más prominente. Entonces puedo palpar la parte lateral del cóndilo, me voy hacia arriba, aquí está la parte superior del cóndilo. Parte lateral del cóndilo. A nivel del cuello el cóndilo. Entonces, ya tengo dos cosas. Tengo una sensibilidad anterior e inferior y tengo una sensibilidad en el polo lateral. Lo que quiere decir que el cóndilo de todas maneras está haciendo mucho movimiento anterior-lateral.